El conflicto que parecía apagado vuelve a encenderse con más fuerza que nunca. El silencio no ha durado, y las declaraciones cruzadas se han intensificado hasta el punto de que lo mediático ha devorado por completo cualquier intento de luto o recogimiento. Lo que se prometía como un adiós sereno a Michu ha derivado en un espectáculo donde los intereses, los reproches y las cifras parecen importar más que el propio dolor. Tamara, su hermana, ha vuelto a irrumpir en el panorama con renovada energía y con una necesidad inagotable de seguir ocupando un espacio en la conversación pública. Y lo ha hecho, como de costumbre, atacando sin reservas a Gloria Camila, removiendo viejos resentimientos y añadiendo nuevos elementos a un relato que parece no tener final. Gloria, mientras tanto, ha optado por el camino contrario. Se ha refugiado en el sur, lejos de los focos, acompañada de su entorno más íntimo, su hermano José Fernando, su pareja Álvaro, Marina, figura discreta pero leal dentro del círculo familiar, y otros seres queridos con los que ha intentado reencontrarse con un poco de normalidad. Un parque acuático, un paseo por la arena, una puesta de sol. Detalles simples, cotidianos, que para muchos pasarían desapercibidos, pero que para ella se han convertido en un bálsamo necesario frente a la tormenta que no cesa. Su desconexión ha sido parcial, porque aunque no ha respondido públicamente a los nuevos ataques, sabe perfectamente que cada palabra dicha en su contra tiene un eco, una repercusión y, en el fondo, una intención. Esa intención ha sido destapada en las últimas horas por Antonio Rossi, quien ha arrojado luz sobre un aspecto que muchos ya intuían pero que pocos se atrevían a confirmar con la claridad con la que lo ha hecho. Según ha revelado, Tamara estaría percibiendo una suma importante por cada intervención televisiva en la que lanza acusaciones, ofrece exclusivas o simplemente habla. Y si bien no ha revelado cifras concretas, sí ha dejado entrever que detrás de cada aparición hay una motivación económica innegable. Una especie de contrato implícito entre ella y el espectáculo, donde el conflicto familiar se convierte en materia prima y el dolor se transforma en moneda. La paradoja es evidente. Mientras exige respeto, lo niega. Mientras reclama silencio, grita más fuerte. Mientras denuncia ataques, ella misma dispara sin medida. Y en este ir y venir de declaraciones, de exclusivas, de comunicados y entrevistas, la figura de Michu, la persona ausente, el motivo de todo este alboroto, queda cada vez más difuminada. Ya no se habla de ella, sino de lo que su muerte ha desatado. Ya no se recuerda su vida, sino que se analiza la renta emocional y económica que ha generado su ausencia. Tamara ha llegado incluso a traspasar ciertos límites verbales que no pueden pasar desapercibidos. En un encuentro recogido por Europa Press, en el que se muestra visiblemente alterada, lanza una amenaza directa a Gloria: más te vale tener la boquita cerrada. Una frase que, por su tono y contenido, resulta alarmante, más aún si tenemos en cuenta que es precisamente Tamara quien constantemente asegura sentirse acosada, amenazada y menospreciada por los demás. La contradicción es constante. Exige un trato que no está dispuesta a ofrecer. Reclama una justicia que no practica. Habla de valores que pisotea con cada nueva intervención. Se envuelve en el lenguaje de la víctima mientras actúa con la contundencia de quien se sabe impune. Mientras tanto, hay una pregunta que ronda en el ambiente y que muchos se hacen sin atreverse a formularla en voz alta. ¿Hasta cuándo se prolongará este show? Algunos apuntan a que el ciclo mediático de Tamara está próximo a agotarse. Que la caja registradora que ahora suena con insistencia acabará por dejar de hacerlo. Que el interés del público no es eterno y que las historias, por más jugosas que parezcan al inicio, pierden fuerza si se repiten con demasiada frecuencia. De hecho, hay voces que sugieren una suerte de justicia poética, que sean quienes mejor la conocen quienes pongan punto final a esta narrativa. Que aparezca su expareja, el padre de su hija, o incluso Enrique, su padre, y hablen. Que den su versión. Que expongan con hechos lo que Tamara ha construido con palabras. Y que cobren, sí, que aprovechen el momento. Pero que lo hagan no para continuar el circo, sino para desmontarlo. Se rumorea también que la madre de Tamara, quien en un principio se mostró muy activa en los platós, ha dado un paso atrás. Quizá porque ha entendido que la exposición tiene un precio. Quizá porque, a diferencia de su hija, aún conserva cierta lealtad hacia Gloria Camila. O quizá porque ya ha dicho todo lo que tenía que decir y no quiere seguir formando parte de un espectáculo que se aleja cada vez más del duelo y se acerca peligrosamente al esperpento. En este panorama, Gloria intenta mantenerse al margen. Publica fotos desde la playa, reflexiona con frases que apuntan a una necesidad de reconstrucción personal, se muestra feliz con su nuevo amor y evita cualquier tipo de confrontación pública. Pero eso no significa que no esté atenta. Porque si Tamara continúa con su estrategia de desgaste, es posible que llegue un momento en que Gloria también decida romper su silencio. Y cuando lo haga, no será con indirectas en redes sociales ni con frases ambiguas.
Lo hará con contundencia, con pruebas, con una narrativa que puede dar un giro inesperado a todo este asunto. El caso es que, hoy por hoy, la historia sigue abierta. Las acusaciones no cesan, las amenazas veladas continúan, y el espectáculo sigue alimentándose de cada nuevo testimonio, de cada frase polémica, de cada titular envenenado. Tamara ha decidido vivir de esto, al menos por ahora. Ha apostado por una estrategia de desgaste, de exposición constante, de victimismo selectivo. Y mientras todo esto ocurre, mientras los titulares se suceden uno tras otro y las pantallas escupen escándalos sin pausa, hay quienes todavía conservan un mínimo de decencia, un atisbo de cordura, una noción del respeto que otros han decidido dejar atrás. Son esas personas que, desde el silencio, desde una distancia prudente, observan con asombro, y no poca tristeza, como los lazos más íntimos, aquellos que alguna vez estuvieron marcados por el cariño, por la complicidad familiar, por una historia compartida desde la infancia, se deshacen en directo ante los ojos del público. No hay contención. No hay tregua. No hay pudor. Lo que antes se resolvía entre susurros y puertas cerradas, hoy se grita en prime time. El dolor se explota, la intimidad se vende y el vínculo se monetiza. El luto, esa experiencia profunda y desgarradora que debería vivirse en recogimiento, se ha convertido en un espectáculo viral. Lo que debería ser un proceso privado, respetado y acompañado desde el silencio, ha sido transformado en un desfile de versiones, de ataques, de lágrimas reproducidas en bucle, de exclusivas pactadas. El recuerdo de quien ya no está ha sido desplazado por la urgencia de quien quiere quedarse. Las emociones genuinas han sido sustituidas por frases diseñadas para el impacto. Y los afectos, lo que alguna vez fue verdadero, se han vuelto simple contenido. Clips cortos. Reacciones. Títulos en rojo. Material para rellenar horas de televisión. Fragmentos manipulados para que el dolor parezca rentable, para que la pérdida se convierta en capital. Nada, absolutamente nada, parece frenar a quien ha encontrado en este ciclo de escándalo su forma de vida. Ni la presión de una opinión pública que, aunque durante un tiempo la acompañó, empieza ya a mostrar síntomas de hartazgo. Ni la posibilidad de enfrentarse a consecuencias legales por sus palabras, por sus amenazas, por sus constantes provocaciones. Ni siquiera el recuerdo de su hermana fallecida, cuya memoria está siendo arrastrada una y otra vez por el fango de las disputas, parece bastar para que se detenga. El dinero lo justifica todo. La popularidad da alas. Y la necesidad de atención, insaciable, actúa como un combustible que empuja a seguir, sin mirar atrás, sin medir el daño, sin calcular el coste emocional de lo que se dice y de lo que se hace. Pero hay algo que siempre se subestima: el tiempo. Porque el tiempo, aunque parezca lento, siempre termina colocando a cada uno en su sitio. Hay un punto de saturación en todo esto, una línea invisible que, cuando se cruza, ya no se puede volver atrás. Y ese límite puede aparecer de golpe, sin previo aviso, en el momento más inesperado. Puede ser un silencio que se prolonga. Puede ser una demanda que prospera. Puede ser el giro del público que ya no aplaude, que ya no sigue, que ya no perdona. Porque quien vive del escándalo corre el riesgo de convertirse en esclavo de él. Y cuando ya no haya más que decir, cuando ya no quede a quien señalar, cuando la caja registradora deje de sonar, lo único que quedará será el eco de todo lo que se rompió por dinero. Por fama. Por exposición. Y mientras todo eso pasa o se aproxima, nosotros seguimos aquí. Observando, sí. Pero también analizando. Tratando de comprender lo que ocurre más allá del ruido superficial. Intentando encontrar sentido en medio del caos. Comentando con el tono que nos define, con el respeto que muchos han perdido pero que aquí seguimos preservando. Porque hay otra manera de mirar, otra forma de contar las cosas. Y quienes estáis al otro lado lo sabéis. Por eso estáis aquí, día tras día. Por eso seguís apoyando con gestos que parecen pequeños pero que para nosotros lo significan todo. Gracias. Gracias por estar. Gracias por sumar. Gracias por darle valor a este espacio donde aún creemos que se puede hablar sin gritar, que se puede denunciar sin destruir, que se puede reflexionar sin juzgar a la ligera. Tu presencia importa. Tu participación tiene peso. Tu criterio es necesario. Si este contenido te ayuda a ver las cosas con más claridad, si te aporta algo más que ruido, si sientes que aquí hay una mirada diferente, entonces no dudes en apoyarlo. Un me gusta, una suscripción, una campanita activada. Son gestos gratuitos, pero con un impacto real. Porque nos permiten seguir, crecer, resistir en medio de un entorno cada vez más ruidoso y superficial. Y ahora, si estás preparado, si has llegado hasta aquí con la mente abierta y el corazón dispuesto, vamos a ver juntos las imágenes.
Porque a pesar de todo lo que se ha dicho, aún quedan detalles que observar con atención. Frases que escuchar con detenimiento. Matices que descubrir entre líneas. Porque esta historia, por mucho que nos pese, todavía no ha terminado. Todavía hay piezas que faltan. Todavía hay heridas abiertas. Y nosotros estaremos aquí para contarlo, para analizarlo, para intentar comprenderlo. Juntos. No deja de sorprender cómo, en cuestión de días, ciertos comportamientos pueden alterar por completo la percepción pública que se tenía de una persona. En este caso concreto, resulta inevitable hacer una comparación entre dos actitudes absolutamente opuestas, aunque emanen del mismo núcleo familiar. Por un lado, observamos a una mujer como Gloria, intentando preservar un mínimo de dignidad en medio del caos, caminando con la mirada baja, evitando la confrontación directa con los medios, saludando de forma cordial y sin aspavientos, mientras se esfuerza por encontrar un momento de calma en el torbellino mediático. Por el otro, aparece Tamara, colérica, desbordada, expresándose con furia en plena estación de tren, caminando como si la cámara fuera parte de su vida cotidiana, como si hubiese nacido para estar rodeada de flashes y micrófonos. Lo más desconcertante no es solo la intensidad de sus palabras, sino la velocidad con la que ha pasado del luto al espectáculo. No ha habido espacio, al menos de forma visible, para el recogimiento, la introspección o la tristeza. No se ha percibido ese silencio respetuoso que suele acompañar la pérdida de un ser querido. La desaparición de su hermana, lejos de convertirse en una pausa para reflexionar, ha sido el punto de partida de una campaña de exposición sin límites, donde cualquier atisbo de dolor ha sido sepultado bajo la necesidad urgente de presencia pública. Resulta doloroso incluso para el espectador neutral ver cómo se ha priorizado la visibilidad sobre la memoria, el show sobre el silencio, la respuesta airada sobre el homenaje sincero. Y es que lo que verdaderamente inquieta no es la aparición puntual en un programa o el deseo de expresarse, sino esa persistente voluntad de convertir el conflicto familiar en una estrategia de acceso a los platós. No parece una reacción momentánea ante una injusticia, sino una planificación deliberada para aprovechar el foco mediático, sabiendo que el verano es terreno fértil para este tipo de contenidos. Tamara no parece improvisar, no actúa al azar. Sus intervenciones, por muy viscerales que parezcan, tienen el ritmo calculado de quien quiere permanecer en el centro del escenario. Lo que empezó como un estallido emocional se ha transformado en una narrativa sostenida, donde cada declaración, cada gesto, cada aparición pública parece obedecer a una lógica más grande. Mantenerse vigente, ocupar un lugar, convertirse en alguien. Y en medio de todo esto, surge la sospecha legítima de que ni siquiera se trata de una cuestión económica de peso. Porque, según lo que deslizan algunos colaboradores como Rossi, los ingresos derivados de estas colaboraciones son relativamente modestos, incluso anecdóticos si se comparan con otros nombres más consolidados del universo televisivo. No se habla de cifras astronómicas, sino de apariciones esporádicas en formatos como Tardear o colaboraciones puntuales en espacios que, más que por su remuneración, ofrecen un escaparate. Se especula incluso que algunas de esas intervenciones apenas superan los 200 o 300 euros por jornada, lo cual, para muchos, podría parecer una cantidad razonable o incluso atractiva, pero que en términos televisivos se antoja más simbólica que sustancial. Y sin embargo, la entrega con la que Tamara abraza ese espacio mediático da a entender que no es el dinero lo que la mueve con más fuerza, sino el deseo inagotable de ser reconocida, de ser alguien en ese mundo donde los minutos de pantalla valen más que cualquier otra cosa. En este contexto, no son pocos los que sugieren que lo que realmente está persiguiendo Tamara es consolidar una presencia que le permita aspirar a algo más grande. Ser fichada como concursante de un reality, obtener una plaza fija como colaboradora, convertirse, en definitiva, en un rostro habitual del entretenimiento televisivo. Y no le faltan razones para imaginar esa posibilidad. Si bien su figura era hasta ahora secundaria, el escándalo familiar la ha catapultado a la actualidad, y la industria televisiva, siempre ávida de perfiles polémicos y narrativas intensas, podría encontrar en ella la pieza perfecta para rellenar esas franjas horarias donde el drama y el enfrentamiento venden más que cualquier argumento. Algunos incluso aseguran que ya ha probado las mieles de ese reconocimiento y que se ha enganchado a la dinámica del plató, a la atención, a los comentarios, a la idea de ser mencionada, criticada, vista. Y es ahí donde cobra fuerza una hipótesis que, aunque incómoda, muchos comparten. Tamara habría sentido, desde siempre, una especie de resentimiento silencioso hacia Michu, su hermana fallecida, a quien el entorno mediático conocía y reconocía. Aunque nunca se verbalizó abiertamente, hay quienes sostienen que entre ambas existía una distancia emocional que con el tiempo se volvió insalvable. La frialdad con la que Tamara ha gestionado públicamente esta pérdida parece confirmar lo que ya se intuía,
que no existía una relación cercana, que no había complicidad ni afecto profundo, y que quizás esta distancia emocional, ahora multiplicada por la ausencia, ha sido el caldo de cultivo ideal para justificar su deriva mediática. Algunos colaboradores como Belén Rodríguez llegaron a comentar que Tamara mostró ciertos mensajes privados para demostrar que existía un vínculo, pero que había más de 200 textos eliminados, lo cual solo incrementa la sospecha sobre la verdadera naturaleza de su relación con Michu. Una relación fracturada, lejana, ausente. Tampoco podemos ignorar que todo esto sucede con la complicidad indirecta de los medios, que somos también parte de este engranaje. Porque somos nosotros quienes la buscamos, quienes le damos voz, quienes analizamos cada movimiento suyo con lupa, sabiendo perfectamente que su historia despierta interés, genera audiencia, crea conversación. Y aunque sepamos que detrás de esa presencia constante hay más ambición que dolor, seguimos preguntando, seguimos retransmitiendo, seguimos alimentando una dinámica que, a largo plazo, solo beneficia al personaje y deteriora a la persona. Porque hay algo casi adictivo en este juego de declaraciones cruzadas, en este teatro que mezcla verdad y estrategia, emoción y guión, espontaneidad y cálculo. Pero incluso en este contexto donde todo parece estar permitido, donde el espectáculo se impone a la ética, donde el ruido se valora más que el contenido, hay líneas que no se deben cruzar. Y Tamara, en su afán por mantenerse en el foco, ha comenzado a sobrepasar ciertos límites que ya no pueden justificarse como desahogo o legítima defensa. Cuando se convierte en una figura que no solo responde, sino que ataca sin freno, que difunde rumores, que abre heridas públicas, que dinamita puentes familiares desde los platós, la imagen deja de ser la de una mujer dolida para convertirse en la de una figura que ha hecho del conflicto su modo de vida. Y eso, como han señalado algunos como Antonio Rossi, tiene una fecha de caducidad. Porque cuando pase agosto, cuando la actualidad vuelva a llenarse de otros nombres y otros temas, cuando regresen los verdaderos protagonistas de la parrilla, Tamara podría quedarse sin espacio, desplazada por la siguiente historia, olvidada por ese mismo medio que hoy la arropa. Claro que siempre existe la posibilidad de que, si no es este conflicto, sea otro el que la mantenga a flote. Hay quienes aseguran que, con tal de seguir teniendo presencia, no dudará en generar una nueva polémica, en activar otro frente, en alimentar otra disputa. Y ya hay señales de ello. Sus acercamientos a personajes como Gemma Aldón, sus publicaciones en redes sociales donde no duda en lanzar acusaciones directas y ofensivas, como la que recientemente difundió tachando a Gloria Camila de alcohólica, apuntando que le habían retirado el carnet de conducir. Todo esto no parece accidental, sino parte de un plan continuado de provocar, de mantenerse en la conversación, de no desaparecer. Y aunque sabemos que este tipo de estrategias pueden funcionar en el corto plazo, también sabemos que el público, tarde o temprano, se cansa de las mismas fórmulas, de los mismos rostros, de las mismas trifulcas recicladas. Por eso, y aunque algunos crean que ha llegado para quedarse, otros opinamos que su permanencia será tan efímera como la atención que ahora recibe. Porque cuando el motor que impulsa tu visibilidad es el escándalo y no el talento, la fama se vuelve volátil, frágil, condenada a desvanecerse tan pronto como llegue la próxima tormenta mediática.